puede servir para un análisis, digo, cultural, sociológico y transversal de la vida y de la historia de Ferreñafe en las primeras décadas del siglo pasado. A Orlando le gustaba mucho y le dedicamos muchas horas de nuestra sólida amistad, muchas horas de los cafés que salíamos a tomar juntos en Lima, alrededor del Ministerio de Relaciones Exteriores donde yo trabajaba, muchas horas para conversar sobre lo que habían sido la montonera del cura Chumán, las lluvias del año 1925 y los destrozos materiales y los daños humanos que había causado este fenómeno de la naturaleza, y referencias que él tenía de los ancianos de aquella época sobre la guerra con Chile y la presencia de los efectivos militares en Ferreñafe, en Lambayeque y en nuestros pueblos y ciudades de alrededor. Me conversaba también sobre la revolución que hubo en Trujillo en 1932, una revolución protagonizada por los militantes más heroicos que en ese tiempo tuvo el partido aprista. Me conversaba también sobre hechos de la persecución política en la época del presidente Benavides y todo lo que de persecución o de incomprensión o de desencuentro político entre los peruanos hubo en los años 30, en los años 40 y en los años de la dictadura del señor Manuel Odría, que fue presidente y dictador del Perú entre los años 48 y 1956, si bien recuerdo. Era también Manolando un interesado por conocer las genealogías o los vínculos familiares de los ferreñafanos entre sí, los vínculos de parentesco entre primos, primos hermanos, tíos, sobrinos, hijos y nietos entre los ferreñafanos, así como los vínculos más estrechos que pudieran haberse dado entre sus gentes, ya sea por motivos de pequeños negocios, por motivos religiosos, por inquietudes deportivas, inquietudes culturales o simplemente por fuertes vínculos vecinales. Me conversaba Orlando sobre la celebración de las distintas festividades religiosas, entre ellas el Señor de la Justicia y el Señor de los Milagros y Santa Lucía de Ferreñafe, lo mismo que también me conversaba sobre los lugares a donde los ferreñafanos iban a recrearse, a pasar un momento de esparcimiento, a intercambiar ocurrencias, buenos recuerdos y, ¿por qué no?, a ponerse motes o apodos, que es algo muy particular de la idiosincrasia de nuestra gente y de nuestra tierra. Orlando González García tuvo también la grandeza de hacerme conocer a algunas de sus buenas amistades, pero debo de resaltar una de ellas. Gracias a Orlando García pude conocer, estrechar la mano, conocer los momentos de inspiración y de grandeza en la guitarra de Luis Abelardo Takahashi Núñez. Me llevó 2 veces a su casa, tuvimos conversaciones, echamos a volar gratos recuerdos sobre nuestro Ferreñafe
y yo, joven, respetuoso de ellos, pude escuchar relatos, conversaciones y referencias de intramuros, si cabe hablar así, de cómo fue escrita la letra de algunas de las canciones de las que fue autor Abelardo Takahashi Núñez. ¿Qué puedo yo decir de Orlando González como poeta? Orlando González era una persona muy sencilla. La modestia, por no decir la humildad, era una característica no notoria, era resaltante en su personalidad común y corriente como en su personalidad intelectual. Alguna vez estuve sentado frente a la municipalidad de Ferreñafe con él y recuerdo que Julio Garciurrutia, nuestro recordado poeta y docente ferreñafano, le dijo, elogiándolo por supuesto, eres un poeta que las cosas las haces con tanta sencillez, con tanta humildad, que ni siquiera tú mismo crees que eres capaz de esta maravilla de plasmar a través de la palabra poética todo ese arte y esa inspiración que llevas por dentro. Yo suscribo lo que aquella vez escuché de Julio Mesones, el que lo recordamos cariñosamente con el sobrenombre de Pavón. Pero aparte de la modestia y de la sencillez que Orlando tenía cuando estaba creando o cuando estaba pariendo sus versos, él tenía también ese cuidado de consultar si la sintaxis que estaba empleando era la más adecuada a lo que los momentos de inspiración le dictaban. Era un hombre que se esmeraba para que su obra saliera al público de la manera pulida, depurada. Y era un hombre que también, cuando tenía dudas acerca de cualquier fuente cultural, histórica o sobre cualquier dato que pudiera haber estado en las enciclopedias, repito, era una persona que cuidaba el dato y prefería consultar a la persona que él consideraba más idónea. Lo considero a Orlando una legítima, una auténtica expresión de ese instinto creativo que hay en Ferreñafe y que se expresa en la vena creativa, en la vena ingeniosa y, si se quiere, en la vena humorística de muchos de los ferreñafanos. Orlando es la expresión poética de toda esa riqueza o ese patrimonio. Por eso es que hoy es sumamente legítima, justa y necesaria la iniciativa que ha surgido de rendírsele homenaje, de rendírsele el recuerdo que no podemos dejar de tributarle el próximo año de 1920, cuando se va a cumplir un centenario de su nacimiento.